Hola, hola, bendiciones para todos. Continuamos aquí en Amor por la Palabra, hablando del singular Pedro, ¿no? Y de todo este proceso a través del cual el Señor Jesucristo fue formando en él el líder, que ya estaba en él, pero que necesitaba ser pulido. Esa era la materia prima correcta. Entonces el Señor necesitaba meterlo en algunas experiencias concretas que iban a pulir, ¿no? Que iban a esculpir el líder y el hombre que Dios quería que él fuese. Es verdad, un saludo muy especial para los que nos ven a través de YouTube, Facebook, TikTok e Instagram. Y es que la vida de Pedro de verdad es inspiradora. Yo tomé nota porque le puse los re de Pedro. Es decir, Pedro recibe una revelación, luego tiene una gran recompensa, luego tiene una gran reprensión cuando el Señor le dice apártate de mí, Satanás. Después él vive un gran rechazo, luego tiene una recomisión y después la realización. Vamos a terminar de completar este tema viendo todo esto en la vida de Pedro. Aclaremos que este gran rechazo del que hablamos fue cuando lo negó al Señor, ¿no? Fue cuando negó al Señor Jesucristo. Ahorita continuamos entonces con ese gran rechazo precisamente, ¿no? O sea, porque el Señor empieza a exponer que Él va a sufrir, ¿no? Que va a padecer, que va a morir en manos de los gentiles y todo esto. Entonces Pedro dice, él dice, todos me van a dejar, ¿no? Todos se van a escandalizar, todos me van a dejar. Y Pedro dice, Señor, no, espérate un momento. Te dejarán los demás, pero yo... Sí, o sea, que te dejen todos estos está bien, pero es que, a ver, es que yo estoy por encima de ellos, ¿no? Pedro no dejaba de mostrar el orgullo que había en su corazón. Y estaba lleno de muchísima confianza, ¿no? Sí, yo creo que se sentía muy firme. Tenía una confianza impresionante. Entonces él dice, no, aunque todos te rechacen, aunque todos te nieguen, yo no lo... Y los otros, a mí me encanta eso, ¿no? Los otros como patitos de hule, dicen lo mismo, no, si lo dijo Pedro, entonces nosotros también estamos de acuerdo, no te vamos a dejar. Sí, es verdad. Y vemos pues finalmente que en Mateo capítulo 26, vemos que él está en el patio de la guardia, en el patio de la casa del sumo sacerdote más bien, y se le acerca una mujer y le dice, tú estabas con ellos, y él dice, no, yo no. Y más tarde otra mujer le dice, oye, sí, tú estabas con el Galileo, porque es que eres como ellos, ¿no? Como que hablas como ellos, ya. Pedro estaba tan impregnado del Señor Jesús que ya lo reconocían. Y finalmente vuelve y le dice, sí, tú estabas con él también. Y dice la Biblia que él negó y maldijo y salió y lloró amargamente. Ese fue su gran rechazo. Y esta experiencia, mira que es interesante una cosa, y es que el Señor le permitió vivir esta experiencia, que uno podría decir que es una experiencia que te va a tirar al suelo y que ya no hay quien te recupere de ahí, o sea, no quien te levanta, es que rechazaste. Jesús les había enseñado antes que si lo negaban delante de los hombres, él lo negaría también delante del Padre y de sus ángeles. Entonces, yo creo que para Pedro eso fue como que no, aquí yo ya estoy perdido, o sea, a mí no me espera sino el infierno, ya, yo creo que una cosa de esas, pero Dios le dejó vivir esa experiencia porque eso hacía algo en la vida y en el corazón del apóstol. Tremendo, porque es verdad, o sea, tres cosas interesantes: la materia prima correcta, las experiencias correctas y las lecciones correctas que estaban formando ese apóstol maravilloso del que venimos hablando, y cosas importantes que Pedro tenía que aprender, y la primera de ellas fue la sumisión, ¿no? Las lecciones correctas, ¿no? Sí. Hemos estado viendo las experiencias correctas y ahora también necesitamos, Jesús necesita que Pedro aprenda las lecciones correctas, ¿no? Y en Mateo 17 nos encontramos una escena donde ellos están en el templo y le dicen, bueno, se le acercan a Pedro y le dicen, bueno, ¿y tu maestro no paga el impuesto o qué? No, le preguntan eso, y cuando Pedro entra, Jesús le pregunta, ¿qué te parece, Pedro? ¿No? ¿De quién pagan los impuestos los hijos del reino? Y esto, aquello. Entonces, entre todas esas cosas, el Señor le dice a Pedro que tire el anzuelo, que saque un pez y que en ese pez hay una moneda y que pague el impuesto por él y por Pedro, ¿no?
Pero mira que hay algo curioso, y es que el Señor hubiese podido no pagar ese impuesto, ¿no? Que es que era el dueño ese es dueño de la tierra, es el dueño de todo lo que ha sido creado. Pero eso hubiese enviado un mensaje negativo a Pedro. Eso le hubiese dicho a Pedro que no tenía que sujetarse a las autoridades que Dios había establecido en la tierra. Entonces lo que el Señor hace con esta lección es que le enseña a Pedro que él debía someterse, sujetarse a las autoridades que Dios ha constituido sobre esta tierra, y esa es una lección que nosotros hoy como creyentes debemos tener en cuenta. Hay autoridades que Dios ha establecido en esta tierra y nosotros debemos de someternos a ellas. Y era definitivamente importante que lo hiciera, porque creo que Pedro estaba en un momento en el que, claro, estaba viviendo cosas muy, muy buenas. Cuando sí. tuvo la lección de la sumisión, estaba viviendo cosas muy interesantes y podría ya creerse, no, bueno, a mí no me hablen ahora de impuestos, que estoy haciendo la obra, estoy en las cosas del reino, ahorita ese tipo de cosas no, y fue importante que lo hiciera, y fue tan importante y le quedó tan clara la lección que en Primera de Pedro, en el capítulo 2, del 13 al 14, vemos que entonces ya Pedro está diciendo, a causa del Señor, sométanse a toda institución humana. Es decir, primera lección aprendida. La sumisión. La segunda lección que a Pedro también le quedó muy clara fue la del autogobierno o el refreno. Aquí hay otra re, ¿no? El refreno, sí, el refreno. Pedro no era de refrenarse, Pedro era de actuar alocadamente. Él era de actuar, y entonces, pues todos recordamos, lo hemos mencionado ya en los videos pasados, pero tenemos que hacerlo de nuevo, y es que cuando vienen a llevarse al Señor Jesús, entonces viene el sumo sacerdote y toda esta gente con la guardia, y entonces el que actúa de primero es Pedro, y saca la espada y le corta la oreja a este Malco. Entonces el Señor tiene que enseñarle, guarda esa espada porque el que le compone la oreja a Malco, ¿no? Sí, le compone la oreja, y porque el que saca espada va a morir, o sea, claro. Le tuvo que enseñar refreno porque Pedro no hacía eso, no tenía autogobierno, él se dejaba llevar por sus impulsos, él se dejaba llevar por sus emociones, él actuaba locamente, por eso es que él cometía tantos errores. Tomando en sus manos, de hecho, algo que definitivamente no sabía manejar, como lo he dicho en otros videos, ¿no? Un pescador con una espada en la mano, no pudo con eso, y aprendió la lección del refreno del autogobierno, porque en segunda de Pedro, dice, primera de Pedro, más bien, capítulo 2, del 21 al 23 dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Y dice aquí, quien cuando lo maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Estas palabras son las palabras de alguien que ya aprendió el autogobierno, que dice, no respondo de la misma manera, me puedo controlar. Qué difícil pudo haber sido para Pedro haber aprendido esa lección, ¿no? Porque era un hombre que tan impetuoso, ¿no? Sí, impetuoso, y tomaba la justicia por sus manos, ¿no? Debe haber sido complicado, pero aprendió la lección. Tremendo que sí. Bueno, y una lección más que tenemos que analizar en la vida de Pedro es la humildad. Cuando él le dijo, Señor, yo nunca te dejaré. Sí, vuelve y nunca te dejaré, ¿no? O sea, todos te niegan, pero yo no te voy a negar. No lo voy a hacer. Yo nunca te dejaré. Y en primera de Pedro ya vemos a un Pedro diciendo, vestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Un Pedro humilde, estamos viendo aquí en este aspecto. Pedro procesado. Pedro procesado, un Pedro que aprendió. Y sabes algo que me parece súper interesante, y creo que es una de las cosas que más debiéramos aprender, y el Señor Jesús le había dicho a los apóstoles, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Creo que él tenía claro eso, y creo que qué maravilloso es ser humilde y sencillo. Yo creo que una de las cosas que más admiro yo de una persona es la humildad. Eso es increíble, maravilloso. Muy lindo. Bueno, y otra lección que Pedro también aprendió, y creo que esa jamás se le olvidaría, porque fue muy tierno además, la lección del amor. Yo creo que eso transformó el corazón de Pedro, definitivamente le enseñó el amor cuando el Señor le dice, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y termina diciéndole, apacienta
mis ovejas, porque es que muchas veces los líderes tienden a estar más enfocados en las tareas, ¿no? Sí, tendemos a orientarnos más hacia las tareas Al hacer. y terminamos por estar enfocado en la tarea, pisoteando la gente, ¿sí? Y eso no era lo que el Señor quería. El Señor quería que Pedro aprendiera que por encima de las tareas, por encima de las metas, por encima de las cosas que hacemos, está el amor por las personas. Son más importantes las personas para el Señor. Claro que sí. Y lo aprendió también que en primera de Pedro 4:8, entonces ya lo vemos diciendo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Pedro aprendió también la lección del amor. Y por último aprende la lección de la valentía, porque Jesús le dijo, Pedro, me vas a seguir, te costará la vida. Te costará la vida. Y él aprende esa lección de una manera extraordinaria, ¿no? Y ya en Hechos de los Apóstoles nosotros vemos a un Pedro enfrentando al Sanedrín y diciéndoles, pues juzguen ustedes, pero yo creo que primeramente tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. No vamos a dejar de predicar, porque le estaban prohibiendo predicar, ¿no? No prediquen más en ese nombre. Y él dice, no, lo siento mucho, no vamos a dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído, o sea, vamos a seguir adelante. Pedro aprendió a ser valiente. Es increíble. Muy lindo. Y hemos dicho en estos videos que los 12 primeros capítulos del libro de los Hechos, Pedro es la clave, y quiero leerles por qué. Mire, en el capítulo 1, él tiene la iniciativa para reemplazar a Judas por Matías. En el capítulo 2, él se convierte en el vocero de la iglesia de Pentecostés. En el capítulo 3, junto con Juan, curan al hombre cojo en el templo de la Hermosa. En Hechos 4 está desafiando al Sanedrín, lo que estábamos hablando. Sí. En Hechos capítulo 5 él enfrenta la hipocresía de Ananías y de Zafira. En Hechos capítulo 8 enfrenta el problema de Simón el mago. En Hechos 9 curó a Eneas y resucitó a Dorcas de los muertos. En el capítulo 10 y 11 llevó el evangelio a los gentiles, y ni qué decir de las 12 epístolas maravillosas donde repitió todas las lecciones que el Señor le enseñó. Wow. Aquí vemos a un líder preparado por el Señor, de una manera contundente, un Pedro transformado. Procesado por Dios. Ajá. ¿Y cómo terminó? ¿Cómo termina? ¿Cómo termina Pedro? Bueno, pues finalmente Pedro, eso no lo encontramos en las Escrituras, no lo encontramos en la Biblia, pero los historiadores dicen que finalmente Pedro iba a morir, ¿no? Cuando llegó la hora de morir, pero antes de morir, Eusebio, un historiador, ¿no? Dice que él fue obligado a ver la muerte de su esposa. O sea, él estaba parado frente a la cruz donde estaba muriendo su esposa y él no dejaba de decirle, acuérdate del Señor, recuerda al Señor, recuerda al Señor. Y allí la vio morir. Y cuando él le llegó el turno de ser crucificado, él pidió ser crucificado de cabezas porque no se sentía digno de morir como su maestro. Y entonces podríamos terminar diciendo resumir todo esto diciendo que el Señor entonces toma la materia prima correcta, que puede ser cualquiera de los que nos están escuchando ahora mismo, la materia prima correcta. Y entonces, ¿qué hace? Lo mete en las experiencias correctas, les enseña las lecciones correctas y hace de ellos un líder tremendo como el apóstol Pedro. O sea, la vida de Pedro la podríamos resumir en las últimas palabras que quedaron escritas en segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Así que crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Él podía decirnos a nosotros que creciéramos porque Él lo hizo. Tuvo que crecer. Extraordinario. Claro que sí. Muy lindo el tema. Creo que hasta aquí entonces quedamos con el tema de Pedro. Nos encanta. Terminamos ya. Wow, qué fueron 3 videos hablando de Pedro, pero fascinante este tema porque sé que Dios quiere trabajar en nuestra vida también todo ese potencial con todas las experiencias y lecciones que nos está dejando. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Entonces nos vemos en el próximo video. Un abrazo. Adiós.